El peso de su apellido la encadenaba a un matrimonio de conveniencia, y mientras el amanecer de 1820 teñía el cielo de un gris pálido, Adriana Valverde comprendía que acababa de sellar su propia renuncia al amor y a los sueños que habían dado sentido a su vida. Había querido ser enfermera, aliviar el dolor ajeno, dedicar sus días a curar cuerpos y almas en su aldea natal. Pero su destino había sido decidido sin ella. Una firma, un apellido y un marido al que apenas conocía. Un duque del que decían que había perdido la razón tras un accidente. No hubo lágrimas suficientes para consolarla. Su padre lo llamaba una bendición, pero para Adriana era una condena elegante. Cambiar su vocación por un título, su libertad por un silencio que dolía más que cualquier herida. Su padre, don Alfonso Valverde, con la ambición desbordando por sus ojos, había visto en el duque Félix de Lara la oportunidad perfecta para ascender en la escala social, sin importar los rumores sobre la supuesta insensatez del noble tras un grave accidente ecuestre. «Deberías sentirte afortunada, Adriana», le había dicho su padre el día antes de la boda. «Una mujer de tu edad, con tus extrañas aficiones por los libros de medicina, difícilmente encontraría mejor partido». Pero para Adriana, el matrimonio significaba abandonar su vocación y la esperanza de un amor verdadero. La injusticia no era solo verse obligada a un enlace sin amor, sino renunciar a ayudar a quienes sufrían, como había hecho discretamente en la hacienda familiar. El ducado de Valdeflores era vasto y próspero. Sin embargo, desde el accidente de Félix 3 años atrás, era el señor Bernardo Montero, el administrador, quien manejaba realmente los asuntos. Un hombre de 50 años cuya sonrisa jamás alcanzaba su mirada. «Su excelencia el duque requiere poco», le había explicado Bernardo durante su primer día en el palacio, con un tono que oscilaba entre la condescendencia y el desprecio. Después de la caída, sus facultades quedaron limitadas. «Será un matrimonio tranquilo, mi señora. Yo me ocuparé de todo». Aquella primera noche, Adriana había conocido finalmente a su esposo en la intimidad de su alcoba matrimonial. El duque Félix de Lara, a sus 32 años, conservaba un porte aristocrático innegable, aunque sus gestos lentos y su mirada algo perdida parecían contradecir su aspecto imponente. «Doña Adriana», había murmurado él con una voz profunda pero monótona, haciendo una reverencia mecánica. «Bienvenida a Valdeflores». Y luego, silencio. Félix se había limitado a mostrarle la distribución de la alcoba: 2 camas separadas por un biombo de seda china, un escritorio junto a la ventana y un pequeño salón donde podrían tomar el desayuno. Todo tan frío como las paredes de piedra del castillo. «Compartiremos alcoba, pero respetaré vuestra intimidad, mi señora». Así había comenzado su matrimonio. Una jaula de seda, un acuerdo tácito de convivencia sin intimidad. 3 semanas después, la rutina se había establecido con precisión de relojería. Desayunos silenciosos, días solitarios en los que Adriana intentaba encontrar su lugar en aquel laberinto de protocolos, y cenas durante las cuales el duque apenas pronunciaba palabra, limitándose a asentir o negar con gestos casi infantiles. Pero había algo en él que desafiaba la imagen del noble disminuido. Pequeños detalles que Adriana, con su mente observadora entrenada por años de estudio médico, no podía ignorar, cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa siguiendo patrones complejos, no aleatorios, o la forma en que había corregido a un criado cuando éste colocó incorrectamente los cubiertos para luego fingir confusión, como si el gesto hubiera sido accidental. Esa mañana, mientras contemplaba el jardín desde la ventana, Adriana se sobresaltó al sentir la presencia de Félix tras ella. No lo había oído aproximarse, algo inusual para alguien supuestamente torpe. Por un instante,
Pudo sentir el calor de su respiración a centímetros del cuello y el leve estremecimiento que recorrió su espalda la sorprendió más que sus palabras. El rocío hace que las rosas parezcan enjolladas. ¿No creéis?, murmuró él, con aquella voz plana que utilizaba siempre. Pero fue la elección de las palabras lo que llamó la atención de Adriana. No era la observación de un hombre simple, sino la de alguien con sensibilidad poética. «Son como lágrimas suspendidas en el tiempo», respondió ella, estudiando su reacción. Por un instante, apenas un parpadeo, los ojos de Félix brillaron con una intensidad que contradecía su supuesta condición. Luego, tan rápido como había aparecido, ese brillo se apagó, reemplazado por una expresión distraída, casi infantil. «Lágrimas, sí, bonito», balbuceó, alejándose con pasos deliberadamente torpes. Aquella misma tarde, mientras Adriana ordenaba sus escasas pertenencias en un pequeño escritorio que había solicitado para su lado de la alcoba, descubrió algo inesperado. Un libro de poesía francesa había aparecido entre sus cosas, un volumen que ella no poseía. Al abrirlo, encontró pasajes subrayados con una caligrafía elegante, notas marginales en un francés impecable. ¿Sería posible que el libro perteneciera a Félix? ¿Que aquel hombre aparentemente disminuido fuera capaz de tales reflexiones? La cena de esa noche transcurrió como siempre, en un silencio apenas interrumpido por el tintineo de los cubiertos. Pero esta vez, Adriana observaba a su esposo con ojos nuevos, buscando grietas en su máscara. Y las encontró cuando el señor Bernardo entró al comedor sin anunciarse, con aquella familiaridad impropia de un administrador. «Su Excelencia, he revisado las cuentas del Molino Norte como me indicó», dijo Bernardo con aquel tono condescendiente que reservaba para hablar con el duque. Félix alzó la mirada con lentitud calculada, como si le costara comprender. «¿Molino? ¿Cuentas?», repitió parpadeando con aparente confusión. «Sí, mi señor. Sobre los rendimientos inferiores a lo esperado», insistió Bernardo, lanzando una mirada fugaz hacia Adriana, como evaluando su reacción. «Ah, sí, el molino», asintió Félix, derramando accidentalmente un poco de vino sobre su servilleta. Bernardo sonrió con satisfacción mal disimulada. «No se preocupe, mi señor. Yo me encargaré de todo, como siempre». Cuando el administrador se retiró, Adriana notó algo extraordinario. La mano de Félix, oculta bajo la mesa, estaba cerrada en un puño tan apretado que los nudillos habían perdido todo color. No era el gesto de un hombre disminuido, sino el de alguien conteniendo una furia terrible. Esa noche, mientras Félix dormía, o fingía dormir, al otro lado del biombo, Adriana contemplaba el techo de la alcoba con los ojos muy abiertos. La duda se había instalado en su mente como una semilla obstinada. ¿Y si todo fuera una elaborada farsa? ¿Y si el hombre con quien había sido obligada a casarse ocultara mucho más de lo que aparentaba? El recuerdo del libro de poesía, los detalles incongruentes, aquel puño apretado bajo la mesa, todo apuntaba a un misterio más profundo. Y mientras la luna derramaba su luz plateada sobre el lecho, Adriana escuchó un suspiro al otro lado del biombo, tan cargado de emoción contenida que no podía pertenecer a un hombre simplemente disminuido. Félix, despierto al otro lado del biombo, sentía el peso de la farsa y la culpa. Había planeado todo con precisión, pero no había previsto que la compasión de Adriana se convertiría en su mayor tormento y encendería en él un sentimiento que iba mucho más allá del respeto. Deseo, un deseo imposible, prohibido por la mentira que él mismo había tejido. Y honor, el mismo honor que ahora le impedía consumar un matrimonio basado en el engaño. ¿Cómo podría reclamarla como esposa cuando ella desconocía quién era él realmente?
La luna avanzaba lentamente por el cielo, testigo silenciosa de dos almas separadas por un biombo de seda y un abismo de secretos. Adriana, con la duda floreciendo en su interior; Félix, con el deseo ardiendo en el suyo. Ambos prisioneros de una verdad que, como el rocío en las rosas, permanecía suspendida en el tiempo, esperando el momento de caer. Pero aquella noche, mientras el castillo dormía bajo un silencio de piedra, un leve crujido rompió la quietud. Adriana creyó oír pasos al otro lado del biombo, lentos, precisos, demasiado conscientes para un hombre que fingía torpeza. No se atrevió a moverse. Solo escuchó cómo la puerta se abría y volvía a cerrarse con suavidad. A la mañana siguiente, sobre su escritorio, había algo que no estaba allí antes: un libro encuadernado en piel roja, con el nombre de Félix grabado en el interior. Y fue entonces cuando la duda se transformó en miedo, y en el comienzo de la verdad. Esa noche apenas durmió. Cuando los primeros rayos del alba iluminaron los muros del castillo, Adriana comprendió que nada volvería a ser igual, aunque fingiera lo contrario. Los días en el ducado de Valdeflores se deslizaban con la cadencia propia de la vida aristocrática: bailes ocasionales, visitas de nobles vecinos, reuniones del consejo. Para el mundo exterior, el duque y la duquesa de Lara representaban un matrimonio convencional. Él, afectado por su condición pero respetado por su linaje; ella, la joven esposa que con dignidad aceptaba su papel. Pero tras las puertas de roble labrado, en la intimidad de sus aposentos, se desarrollaba una danza silenciosa mucho más compleja. Con cada amanecer compartido, con cada atardecer contemplado desde ventanas separadas pero cercanas, la tensión entre Adriana y Félix crecía como un hilo invisible que los ataba y los separaba al mismo tiempo. Adriana había comenzado a llevar un diario, escondido entre las páginas de un voluminoso tratado de hierbas medicinales. En él registraba cada incongruencia en el comportamiento de su esposo, cada destello de inteligencia que se filtraba por las grietas de su pretendida limitación. Hoy ha corregido la pronunciación latina del capellán cuando creía que nadie lo escuchaba. Había escrito una noche: sus manos nunca tiemblan cuando cree estar solo. Añadió en otra ocasión: una tarde de abril, mientras el jardín explotaba en colores primaverales, Adriana se encontraba en la pequeña biblioteca del ala este, un rincón casi olvidado del palacio que había descubierto durante sus exploraciones solitarias. Allí, entre volúmenes polvorientos de poesía y filosofía, había encontrado textos médicos que alimentaban su pasión secreta. ¿La medicina sigue interesándoos, mi señora? La voz del señor Bernardo la sobresaltó. El administrador había entrado sin anunciarse, una costumbre que Adriana encontraba cada vez más intolerable. «Son simples lecturas para pasar el tiempo», respondió ella, cerrando el libro con calculada indiferencia. Bernardo avanzó hacia ella con aquella sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos. «Qué conmovedor que una dama de vuestra posición se entretenga con tales curiosidades». Su tono convertía la palabra en un insulto velado, aunque debo decir que resulta impropio. Una duquesa debería ocuparse de asuntos más acordes a su rango. Adriana sintió que el rubor teñía sus mejillas, no de vergüenza sino de indignación contenida. «¿Y cuáles serían esos asuntos, señor Bernardo?», preguntó, manteniendo la compostura. «Organizar recepciones, supervisar a la servidumbre, quizás bordar», hizo un gesto vago con la mano. «Y por supuesto, asegurar la continuidad del linaje, aunque eso parece ser un asunto ni complicado, dada la condición de su excelencia». El comentario, deliberadamente cruel, quedó suspendido entre ellos. Adriana apretó los labios, luchando por mantener la dignidad que su título exigía. «Los asuntos conyugales entre el duque y yo no son de vuestra incumbencia».
respondió con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Todo lo relacionado con el ducado es de mi incumbencia, mi señora, replicó Bernardo, acercándose un paso más, invadiendo deliberadamente su espacio. Fui nombrado administrador por el Consejo de Nobles precisamente para velar por los intereses de Valdeflores, dado que su excelencia no está en condiciones de hacerlo, y vos, permitidme decirlo, no estáis facilitando mi labor. ¿De qué manera estoy obstaculizándoos, señor Bernardo? Adriana se irguió, negándose a retroceder. Fomentando ideas impropias en la servidumbre, por ejemplo. El administrador señaló el libro de medicina. Hace 3 días os vi vendando la mano herida de una de las criadas. ¿Creéis que eso es adecuado para una duquesa? ¿Rebajaros al nivel de una curandera de aldea? La tensión era palpable, el aire entre ellos cargado de hostilidad apenas disimulada. Fue entonces cuando la puerta de la biblioteca se abrió de nuevo, revelando la figura de Félix. El duque avanzó con sus habituales pasos torpes, pero sus ojos, por un instante, se clavaron en la escena con una intensidad que contradecía su supuesta condición. «Ah, Bernardo, Adriana», balbuceó con aquella voz monótona que utilizaba en público. «Interrumpo, en absoluto, su excelencia», respondió Bernardo, retrocediendo de inmediato. Simplemente comentaba con la duquesa algunas expectativas sobre sus deberes. Félix parpadeó varias veces, como si procesara lentamente la información. «¿Deberes?», repitió. «Adriana es buena, hace cosas buenas». La simpleza de la frase parecía confirmar su limitación, pero había algo en la forma en que se había colocado, sutilmente, entre Bernardo y Adriana, algo en la firmeza de su postura que transmitía protección. «Por supuesto, mi señor», concedió Bernardo con una reverencia que rezumaba condescendencia. «Solo me preocupa que ciertas actividades puedan no ser las más adecuadas para alguien de su posición. Mi esposa puede leer lo que quiera y ayudar a quien quiera. Es la duquesa». En la simpleza de aquellas palabras había una autoridad innegable. Sus miradas se cruzaron y el silencio pareció romper el aire. Por primera vez, Adriana no vio al hombre limitado, sino a alguien que la defendía con una fuerza que no entendía. Bernardo inclinó la cabeza, reconociendo la orden velada. Cuando la puerta se cerró tras el administrador, un silencio espeso llenó la biblioteca. Félix permanecía inmóvil, dándole la espalda a Adriana, su figura recortada contra la luz dorada que se filtraba por los ventanales. «Gracias», murmuró ella finalmente. Félix se volvió lentamente. Sus ojos, por un momento, parecieron diferentes, lúcidos, intensos, llenos de una emoción contenida que Adriana no supo identificar. «Los libros son ventanas», dijo él, con una voz que por un instante perdió su monotonía habitual. «Nadie debería cerrarte una ventana». Y antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera interrogarlo sobre aquel destello de lucidez, Félix había retomado su máscara. Con pasos inseguros y aquella expresión ausente, abandonó la biblioteca, dejando a Adriana con una certeza creciente. Su esposo ocultaba mucho más de lo que aparentaba. Aquella noche, durante la cena, Adriana notó que Bernardo la observaba con una hostilidad apenas disimulada. El administrador había ordenado servir un vino especialmente fuerte y llenaba constantemente la copa del duque con una solicitud que rayaba en la insistencia. «Habéis estado muy callado hoy, señor Bernardo», comentó Adriana, decidida a no dejarse intimidar. «Simplemente preocupado, mi señora», respondió él, dirigiendo una mirada significativa hacia Félix, que contemplaba su copa con aparente fascinación infantil. «Los asuntos del ducado requieren atención constante, y el Consejo de Nobles está presionando para una revisión de cuentas». «¿Una revisión de cuentas?». Adriana arqueó una ceja, notando cómo Bernardo se tensaba ligeramente. «Eso suena
Prudente. Burocracia innecesaria, replicó el administrador con un desdén mal disimulado. Especialmente cuando nuestro querido duque confía plenamente en mi gestión. ¿No es así, Su Excelencia? Félix, que había estado bebiendo con una cadencia extrañamente regular para alguien supuestamente simple, alzó la mirada con aquella expresión vacía. Bernardo es bueno con números, murmuró, derramando un poco de vino sobre el mantel. Fue entonces cuando Adriana notó que uno de los sirvientes, al servir el siguiente plato, dejaba discretamente un pequeño trozo de papel junto a su servilleta. Con un movimiento fluido, lo ocultó en el pliegue de su vestido. No fue hasta más tarde, en la privacidad de su lado de la alcoba, cuando pudo desplegar el papel y leer su contenido. La caligrafía era elegante, pero la nota brevísima. En el estudio principal, segundo cajón, libro de cuentas rojo. Mirad, pero no actuéis aún. El corazón de Adriana latía desbocado. ¿Sería una trampa de Bernardo? ¿O acaso alguien más en el palacio desconfiaba del administrador? Finalmente, cuando la respiración acompasada de su esposo indicaba que dormía profundamente, Adriana se deslizó fuera de la cama. Con pasos silenciosos recorrió los pasillos del castillo, iluminada únicamente por la luz plateada de la luna que se filtraba por las altas ventanas. El estudio principal estaba cerrado, pero no con llave. Dentro, el escritorio de roble tallado se erguía imponente bajo el ventanal. El segundo cajón se abrió con un chirrido que le pareció ensordecedor en el silencio nocturno. Y allí estaba, tal como indicaba la nota, un libro de cuentas encuadernado en piel roja. Las manos de Adriana temblaban mientras pasaba las páginas. A primera vista, todo parecía en orden, columnas perfectamente alineadas, cantidades anotadas con precisión meticulosa. Pero entonces notó algo extraño. Había entradas duplicadas, cantidades que no coincidían entre una página y otra, gastos atribuidos a proyectos que Adriana sabía, por sus conversaciones con los sirvientes, que nunca habían existido. No era experta en contabilidad, pero aquellas discrepancias eran demasiado evidentes como para ser errores. Bernardo estaba desviando fondos del ducado, y lo hacía con un descaro que solo podía explicarse por la confianza absoluta en que nadie revisaría sus cuentas. «Veo que habéis encontrado mi pequeño secreto». La voz a sus espaldas la congeló. Adriana se volvió lentamente, esperando encontrarse con la figura amenazante de Bernardo. Pero no era él quien la observaba desde el umbral. Era Félix, y sus ojos no tenían nada de la confusión habitual. Eran claros, penetrantes, rebosantes de una inteligencia que no había mostrado jamás en público. «Tú», susurró ella, incapaz de creer lo que veía. «¿Tú dejaste la nota?» Félix cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia ella con pasos firmes y seguros, tan diferentes de su habitual torpeza. «Necesitaba que lo descubrieras por ti misma», respondió con una voz profunda y articulada que no tenía rastro de aquella monotonía artificial. Necesitaba una confirmación independiente. Adriana cerró el libro de cuentas con manos temblorosas. «¿Todo este tiempo has estado fingiendo?» La incredulidad daba paso lentamente a la indignación. «¿Me has engañado deliberadamente?» «Sí», admitió él, sosteniéndole la mirada. «Y no. La farsa comenzó mucho antes de que llegaras a Valdeflores. Se acercó al ventanal, su perfil recortado contra la penumbra nocturna. Por primera vez, Adriana pudo ver a Félix como realmente era, no el noble disminuido, sino un hombre atormentado por un propósito que lo consumía. Después del accidente, durante mi convalecencia, descubrí ciertas irregularidades», continuó él. «Fondos que desaparecían, campesinos despojados de tierras que llevaban generaciones en sus familias. ¿Y fingiste estar limitado? ¿Por qué no simplemente confrontarlo? Porque Bernardo no actúa solo». La mirada de Félix se endureció.
Hay miembros del Consejo de Nobles implicados. Necesitaba tiempo para descubrir quiénes, para reunir pruebas. Si me hubiera enfrentado a él abiertamente, habrían encontrado la manera de silenciarme. Adriana recordó las copas de vino que Bernardo insistía en servir personalmente, y un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, ¿toda esta farsa ha sido para atraparlos?, preguntó, intentando asimilar la verdad. ¿Y nuestro matrimonio también forma parte de tu estrategia? Un silencio pesado cayó entre ellos. Félix desvió la mirada por primera vez, como si la pregunta lo hubiera alcanzado en un punto vulnerable. El consejo presionaba para que me casara, explicó finalmente. Una esposa podría complicar mis planes, especialmente si era elegida por ellos, posiblemente una cómplice, así que me adelanté. Te elegí a ti. ¿A mí? La sorpresa de Adriana era genuina. ¿Por qué yo? Por los rumores sobre tu inteligencia, por tu interés en la medicina, que sugería una mente analítica, por tu falta de conexiones poderosas, lo que te hacía improbable como espía, y, dudó un instante, por tu compasión. Las historias sobre cómo cuidabas de los enfermos en la hacienda de tu padre. Me elegiste para ponerte a prueba. La voz de Adriana temblaba de indignación. Para ver si era lo suficientemente ingenua como para no descubrir tu farsa, o lo suficientemente leal como para mantener tu secreto si lo descubría. Sí, admitió Félix, y en esa simple sílaba había una honestidad brutal. Pero no anticipé. Se interrumpió bruscamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no estaba preparado para compartir. Adriana sintió que una furia fría se apoderaba de ella. Durante semanas había sido tratada como una pieza más en un tablero de ajedrez, manipulada por su padre, por Bernardo, y ahora descubría que incluso su esposo la había utilizado en su elaborada conspiración. ¿No anticipaste qué exactamente?, lo desafió, avanzando hacia él. ¿Que tendría la inteligencia suficiente para empezar a dudar de tu farsa? ¿O que sería lo bastante ingenua como para tratarte con respeto a pesar de tu supuesta condición? Félix la miró directamente, y por primera vez, Adriana vio algo que jamás había esperado encontrar en aquellos ojos verdes: vulnerabilidad. No anticipé que cada gesto de bondad genuina, cada momento en que me tratabas con dignidad, a pesar de creerme limitado, haría que me resultara cada vez más insoportable engañarte, confesó con voz queda. No anticipé que mantener esta farsa contigo sería el mayor sacrificio de todos. El silencio que siguió a esta confesión fue interrumpido por un ruido en el pasillo, pasos que se aproximaban. Félix reaccionó con la rapidez de quien lleva años viviendo en estado de alerta constante. Apagó la lámpara de aceite que Adriana había encendido y la tomó del brazo, guiándola hacia un pequeño gabinete adyacente al estudio. «Es Bernardo», susurró, tan cerca de su oído que Adriana pudo sentir su aliento cálido. «Hace rondas nocturnas ocasionales». Ocultos en la oscuridad del gabinete, sus cuerpos forzosamente cercanos en el espacio reducido, Adriana era dolorosamente consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. Podía sentir la tensión en los músculos de Félix, el calor que emanaba de él, el ritmo de su respiración controlada. A través de la puerta entreabierta, vieron a Bernardo entrar en el estudio. El administrador recorrió la habitación con mirada suspicaz, como si hubiera percibido algo fuera de lugar. Se detuvo junto al escritorio, exactamente donde Adriana había estado examinando el libro de cuentas. Bernardo simplemente ajustó la posición de una pluma que había quedado fuera de lugar y, tras una última mirada circular, abandonó la estancia. Pasaron varios minutos en silencio absoluto, asegurándose de que el administrador se había alejado. Cuando finalmente Félix se movió para abrir la puerta del gabinete, Adriana lo detuvo, colocando una mano sobre su brazo. «Dime la verdad», exigió,
su voz apenas un susurro pero cargada de determinación. Toda la verdad. ¿Qué más no me has contado? En la penumbra, los ojos de Félix brillaban con una intensidad casi dolorosa. El consejo no solo presionaba por un matrimonio, admitió. Presionaban por un heredero. Bernardo convenció a los nobles de que mi condición era reversible, que con el estímulo adecuado podría cumplir con mis deberes conyugales. Un rubor intenso tiñó las mejillas de Adriana, visible incluso en la oscuridad. ¿Y por eso has mantenido esta farsa incluso en nuestra alcoba?, preguntó, comprendiendo finalmente el biombo. Las camas separadas, la distancia cuidadosamente mantenida. Parcialmente, respondió Félix, y había algo en su tono, una tensión subyacente que hablaba de conflictos más profundos. Pero principalmente porque no podía reclamarte como esposa sabiendo que habías sido engañada, que no conocías al hombre con quien te habías casado. La honestidad cruda de la confesión dejó a Adriana sin palabras. Durante semanas había interpretado aquella distancia como rechazo, como confirmación de su insignificancia. Descubrir que era, en realidad, un acto de honor retorcido la dejó momentáneamente desconcertada. «Deberíamos volver a nuestros aposentos», dijo finalmente Félix, rompiendo el silencio. «Mañana podemos...» «¿Mañana qué?», lo interrumpió ella. «¿Volverás a fingir? ¿Seguiremos con esta farsa como si esta conversación nunca hubiera ocurrido?» «Es necesario, por ahora», respondió él con pesar evidente, «hasta que tengamos todas las pruebas, hasta que podamos exponer a Bernardo y sus cómplices sin poner en peligro el ducado». Adriana sacudió la cabeza, la indignación volviendo con renovada fuerza. «Entonces esperas que me convierta en tu cómplice», dijo, y no era una pregunta, sino una acusación. «Que mienta y finja, exactamente como tú. Te estoy pidiendo que me ayudes a hacer justicia». La voz de Félix se tensó. «A proteger a las personas que dependen de Valdeflores, a los campesinos que están siendo despojados, a los sirvientes que serían los primeros en sufrir si el ducado cae en desgracia». Era un argumento calculado para apelar precisamente a la compasión que él había mencionado antes, y ambos lo sabían. «No me manipules, Félix», advirtió ella, utilizando por primera vez su nombre sin título ni formalidad. «Ya he tenido suficiente de eso por una vida». Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente, Félix asintió con una inclinación casi imperceptible. «Tienes razón», concedió. «Mereces más que manipulaciones», admitió Félix, con voz grave. «Cada día quise contártela, pero el miedo a perderte me vencía». «No puedes perder lo que nunca has tenido», replicó ella, con una frialdad que enmascaraba la confusión de sus propios sentimientos. Félix bajó la mirada, herido por la verdad, pero sostuvo la voz. «Tienes razón, pero eso no cambia lo que siento». Antes de que Adriana pudiera responder, voces en el pasillo los alertaron nuevamente. Una de ellas, inconfundiblemente, la de Bernardo. «Insisto en que había alguien aquí», decía el administrador. La lámpara estaba caliente. Félix actuó con rapidez, tomando a Adriana de la mano y guiándola hacia una puerta oculta tras una tapicería. «Pasaje secreto», susurró. «Conduce a las caballerizas». Pero antes de que pudieran alcanzarlo, la puerta del estudio se abrió de golpe. Bernardo entró, seguido por dos guardias. La sorpresa en su rostro al encontrarlos allí rápidamente dio paso a una sonrisa calculadora. «Su excelencia, mi señora», saludó con una reverencia que destilaba falsa preocupación. «Qué inesperado encontraros aquí a esta hora». Félix, en un instante, volvió a adoptar su máscara de limitación. Parpadeó confuso, balbuceó algo ininteligible y se apoyó en el escritorio como si estuviera desorientado. «El duque tuvo una pesadilla», improvisó Adriana, decidiendo en ese instante convertirse en cómplice de la farsa. «Lo encontré vagando por los pasillos. Confundido, intentaba llevarlo de vuelta a nuestros aposentos.
Bernardo los observó con ojos entrecerrados, la sospecha evidente en cada línea de su rostro. «Una pesadilla», repitió, incrédulo. «Y casualmente os trajo hasta mi estudio, donde guardo los libros de cuentas». «¿Libros?», intervino Félix, con aquella voz monótona que ahora Adriana sabía falsa. «Colores. Me gustan los colores. Libros rojos». La mirada de Bernardo se dirigió inmediatamente hacia el cajón donde guardaba el libro de cuentas rojo. Por un instante terrible, Adriana temió que notara que había sido manipulado. «Permitidme acompañaros a vuestros aposentos», dijo finalmente el administrador, con una cortesía que no ocultaba su desconfianza. «Estos pasillos pueden ser traicioneros en la oscuridad». No había forma de rechazar el ofrecimiento sin parecer sospechosos. Así que, con Félix interpretando magistralmente su papel de noble disminuido y Bernardo observándolos como un halcón, regresaron a sus aposentos bajo la escolta del administrador y los guardias. Una vez solos en su alcoba, con la puerta cerrada tras ellos, Félix dejó caer la máscara. Su rostro mostraba una tensión que había mantenido oculta durante el tenso regreso. «Sospecha algo», murmuró, paseando nervioso junto a la ventana. «Bernardo es muchas cosas, pero no es estúpido». «¿Y ahora qué?», preguntó Adriana, la adrenalina de la aventura nocturna empezando a dar paso al agotamiento. «¿Seguimos fingiendo?». Félix se detuvo, mirándola directamente. «Eso depende de ti», dijo con una sinceridad que resultaba casi dolorosa. «Si decides no formar parte de esto, lo entenderé. Puedo hacer arreglos para que regreses a la hacienda de tu padre con una historia sobre tu insatisfacción con un esposo disminuido». La oferta la tomó por sorpresa. Después de todo lo que había descubierto, después de la mentira y la manipulación, Félix le estaba dando una salida, una forma de escapar de aquel matrimonio basado en el engaño. Pero regresar a la hacienda de su padre significaría renunciar a todo, a la posibilidad de justicia para los campesinos despojados, a la oportunidad de desenmascarar a Bernardo, y también, aunque se resistía a admitirlo, a la extraña conexión que había empezado a sentir con el verdadero Félix, el hombre detrás de la máscara. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para pensar, para procesar todo esto». Félix asintió, aceptando su respuesta sin presionarla. «Por supuesto», concedió, «pero debemos ser cuidadosos. Bernardo nos vigilará más estrechamente después de esta noche». «Necesito distancia», dijo finalmente Adriana, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. «A partir de esta noche, dormirás en la antesala. Mantendremos las apariencias en público, pero en privado. Quiero espacio para pensar». Vio el dolor cruzar el rostro de Félix, rápido pero innegable. Sin embargo, él simplemente asintió, aceptando su exigencia sin protestar. «Como desees», respondió, dirigiéndose hacia la puerta que comunicaba con la pequeña antesala. «Buenas noches, Adriana». Y así, con el silencio pesando entre ellos como una tercera presencia, Félix se retiró, dejándola sola con sus pensamientos turbulentos y la sensación desconcertante de que, por primera vez desde que llegó a Valdeflores, estaba viendo al verdadero hombre con quien se había casado. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. En público mantenían la elaborada farsa, él con su aparente simplicidad, ella con su digna resignación. A ojos de la sociedad eran el duque limitado y su joven esposa, llevando con dignidad el peso de un matrimonio desafortunado. Pero tras las puertas cerradas, un silencio tenso había reemplazado su convivencia. Félix dormía en la antesala, respetando escrupulosamente la distancia exigida por Adriana, mientras el biombo de seda permanecía como testigo mudo de la brecha entre ellos. Durante esas noches de soledad, Adriana reflexionaba sobre todo lo descubierto. La indignación por el engaño luchaba contra una comprensión creciente de los motivos de Félix.
¿No habría hecho ella lo mismo por proteger a quienes dependían de su cuidado? En el fondo, reconocía la nobleza que había tras aquella elaborada mentira, aunque el orgullo herido aún le impedía admitirlo abiertamente. Y luego estaba esa verdad que intentaba negar, la innegable atracción que sentía hacia el verdadero Félix, un hombre de principios dispuesto a sacrificar su dignidad por la justicia. Cada vez que recordaba la intensidad de su mirada en el estudio, la firmeza de su voz cuando revelaba su verdadero ser, sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era un hombre muy distinto al esposo simple que había creído tener, pero también diferente del manipulador que había temido encontrar. Una mañana de mayo, mientras recorría los jardines entre rosales florecientes, Adriana notó un inusual movimiento en las caballerizas, sirvientes que susurraban con expresiones preocupadas, rostros tensos que evitaban su mirada. «¿Qué sucede?», preguntó directamente a una doncella llamada Isabel, quien la había acompañado desde su llegada al ducado. «Es la familia Torres, mi señora», respondió la joven, retorciendo nerviosamente su delantal. «El señor Bernardo ha ordenado su desalojo inmediato. Les ha dado solo hasta mañana para abandonar la casa donde han vivido por generaciones». «¿Bajo qué pretexto ha tomado semejante decisión?», inquirió Adriana, sintiendo que la indignación crecía en su interior. «Dicen que su parcela será vendida para cubrir deudas con el ducado». Isabel bajó la voz. «Mi hermano trabaja en esas tierras desde niño. Si los Torres pierden su hogar, más de 20 familias quedarán desamparadas justo antes de la cosecha». Adriana recordó a la familia Torres con claridad. El anciano Tomás Torres había sido quien la recibió con un ramo de flores silvestres el día de su llegada a Valdeflores, cuando todos los nobles la miraban con curiosidad calculadora. Aquel sencillo gesto de bienvenida había sido uno de los pocos momentos de calidez genuina en sus primeros días como duquesa. La información confirmaba sus peores sospechas. Bernardo no solo desfalcaba al ducado, sino que oprimía directamente a sus habitantes más vulnerables, precisamente aquellos que más necesitaban protección. Esa tarde, durante la cena formal en el gran comedor, bajo las miradas vigilantes de los sirvientes, Adriana notó que Félix parecía más tenso de lo habitual, aunque mantenía perfectamente su fachada. Bernardo, por su parte, desbordaba confianza mientras supervisaba el servicio con gestos ampulosos. «He recibido noticias preocupantes del Consejo de Nobles», comentó el administrador cuando servían el segundo plato. «Se ha descubierto una deuda considerable que vuestro padre, don Alfonso, contrajo hace años con el marqués de Altocastro. El Consejo está considerando vender parte de las tierras del norte para saldar este compromiso». «¿Una deuda de mi padre?», preguntó Adriana, fingiendo sorpresa mientras estudiaba cada matiz en la expresión del administrador. «Es extraño. Nunca mencionó tal cosa, ni siquiera cuando arregló mi matrimonio. Los asuntos financieros de la nobleza son complejos, mi señora», respondió Bernardo con aquel tono condescendiente que reservaba especialmente para ella. «A veces, las obligaciones permanecen ocultas hasta que alguien tiene la diligencia de examinar los antiguos documentos. Las tierras del norte incluían precisamente la parcela de la familia Torres. A través de la mesa, Adriana pudo ver cómo los nudillos de Félix se tornaban blancos bajo la mesa mientras apretaba disimuladamente su servilleta. Esa noche, cuando el palacio dormía bajo el resplandor de la luna, Adriana escuchó un suave golpe en la puerta de su alcoba. Al abrirla, encontró a Félix, completamente transformado, sin rastro alguno de su fingida torpeza. «Bernardo está haciendo su movimiento final», susurró entrando silenciosamente. «Esa deuda es completamente falsa. El título de Altocastro ni siquiera existía en la época mencionada en el documento. Es una falsificación para justificar la apropiación de esas tierras. ¿Por qué actúa ahora con tanta precipitación?».
preguntó ella, manteniendo la distancia. «Sospecha de nosotros». La mirada de Félix se endureció. Está acelerando sus planes para asegurar su botín antes de ser descubierto. Los Torres ocupan tierras especialmente valiosas, con acceso al río. Bernardo lleva años intentando apoderarse de ellas para un proyecto que beneficiaría a sus aliados en el Consejo. Un silencio tenso cayó entre ellos. Finalmente, Adriana tomó una decisión. «La familia Torres no perderá su hogar», declaró con firmeza. «No podemos permitir este desalojo». Félix la miró intensamente, con una mezcla de admiración y algo más profundo que Adriana no se atrevía a nombrar. «¿Estás conmigo en esto?», preguntó con voz grave. «¿Después de todo lo ocurrido entre nosotros?» «No estoy contigo», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Estoy con la justicia y con las personas inocentes que dependen de nosotros». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Félix, pero asintió con respeto. Planearon su estrategia durante horas. Mientras Félix examinaría los documentos falsificados ante el Consejo, señalando discretamente las inconsistencias históricas, Adriana se encargaría de distraer a Bernardo, manteniéndolo alejado hasta que la evidencia fuera presentada. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado. El Consejo de Nobles se reunió en el salón principal. Cuando Bernardo presentaba los documentos con teatral gravedad, Adriana aplicó sobre su muñeca un potente ungüento irritante. «¡Mi brazo!», exclamó, derribando una copa. «Necesito hierbas de la cocina inmediatamente». «Mi señora, por favor», replicó Bernardo con evidente irritación. «Este no es momento para vuestros experimentos. La irritación se está extendiendo», insistió, mostrando la rojez que comenzaba a cubrir su piel. «¡Basta!», estalló Bernardo, perdiendo la compostura. «Una duquesa obsesionada con prácticas impropias. No os basta con haber aceptado a un hombre disminuido. ¿También debéis avergonzar al ducado con vuestras pretensiones?». El exabrupto provocó un silencio estupefacto. Incluso sus aliados parecieron incómodos ante tal falta de respeto. Mientras Adriana lo mantenía ocupado en la cocina, Félix reveló la verdad al Consejo. Con voz clara y firme, mostró las pruebas de la falsificación y las evidencias de años de corrupción. Cuando Félix y varios nobles entraron en la cocina, Bernardo comprendió que todo estaba perdido. Con desesperación, sacó una daga y se lanzó hacia Adriana, pero Félix se interpuso con agilidad, desviando el ataque con precisión. «Vuestros días de abuso han terminado», declaró, mientras los guardias apresaban al administrador. Bernardo fue encarcelado, acusado de múltiples crímenes. El desalojo de los Torres fue cancelado y se inició una revisión de todas las propiedades. Félix pudo finalmente abandonar su máscara y gobernar abiertamente. Aquella noche, por primera vez desde la revelación, entraron juntos en su alcoba. Un silencio diferente los envolvió. «Te elegí por conveniencia», admitió Félix, «pero me enamoré de ti por quien eres, por tu compasión, tu coraje, tu inteligencia». «¿Amor?», susurró ella. «¿Es eso lo que sientes?». Lo que comenzó como admiración se transformó en algo más profundo. «Ha sido tormentoso fingir indiferencia cuando anhelaba conocerte verdaderamente». Adriana lo miró largo rato, y en ese silencio comprendió que no había mentira capaz de borrar lo que habían vivido. «Y yo encontré algo que nunca antes tuve», murmuró al fin. «Un propósito y un hombre que me ve realmente». «¿Hay esperanza para nosotros?», preguntó él, apenas un suspiro. Como respuesta, Adriana eliminó la distancia entre ellos. Cuando sus labios se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Era el beso de dos almas que habían esperado demasiado. «Te amo, Félix de Lara», susurró contra su boca, temblando. «No por tu título, sino por el hombre que arde detrás de él». Y en ese instante, el castillo entero pareció respirar con ellos.
Las máscaras cayeron y por fin la verdad y el deseo se confundieron en la misma llama. Los meses siguientes vieron florecer no solo su amor, sino el ducado entero. La enfermería que Félix le ayudó a establecer se convirtió en un referente. Y cuando su padre visitó Valdeflores, encontró a una duquesa segura de sí misma, respetada y esperando su primer hijo. Mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, Félix y Adriana sellaron su amor con un beso que prometía un futuro brillante, construido sobre la verdad conquistada juntos. Gracias por compartir conmigo este momento. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Cuentos de Amor de Época para apoyar nuestro trabajo y escribe verdad en los comentarios. Me gusta saber que estuviste conmigo hasta el final. Un fuerte abrazo.